Seguimos en Sao Sarandí, seguimos desde San José de Mayo, seguimos desde la Feria Internacional de Promoción de la Lectura y el Libro en su edición 18, desde la Plaza 33 de San José, así que esto va hasta mañana, pueden venir, por supuesto, esto recién empieza, vinimos tempranito, estamos desde las 9 de la mañana transmitiendo desde aquí hasta las 13 horas, el programa como es tradicional empezó a las 6 de la mañana y estamos recibiendo con enorme gusto a la escritora argentina, y además hay que decir especialmente entrerriana ella, Selva Almada. Y digo especialmente porque, bueno, en su literatura, que además es muy leída, es muy respetada, es una de estas voces de mujeres argentinas que están teniendo mucha presencia en los últimos tiempos. La referencia geográfica no es un dato menor. Bienvenida, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Jaime? Un gusto recibirte. Contenta de estar acá, que no conocía, es la primera vez. Es un estado del alma más que una ciudad del interior de Uruguay. Sí, pero como, bueno, te decía recién antes de salir al aire que llegué a la ciudad y dije, esto podría ser una ciudad de Entre Ríos. Y además que campanadas lindas. Y además que campanadas, sí. No, pero además, todavía escuché, sobre todo de los historiadores, que, bueno, Entre Ríos y Uruguay es prácticamente lo mismo, el tipo de gente, somos muy parecidos. Sí, yo no entiendo por qué estamos en países diferentes. Pero sí, bueno, yo crecí en un pueblo que se llama Villa Elisa, que aunque no es limítrofe con Uruguay, pero sí está muy cerca, está a 30 kilómetros de Colón, o sea, muy cerca de Paysandú, sería la primera ciudad uruguaya más cercana. Y escuchábamos las radios uruguayas, veíamos los canales uruguayos, entonces, bueno, claro. Era todo muy, nada, como sí. Siento mucha familiaridad con el país. Pero y además hay otra cosa que me parece importante, sobre todo la trascendencia de tu literatura, y es siendo una mujer del interior, una escritora del interior, estamos en un pueblo del interior. Hay escritores como vos que han trascendido aquí los límites del departamento, del pueblo, y tienen reconocimiento nacional e internacional. Y tanto Argentina como Uruguay tienen el centralismo capitalino muy fuerte. Sí. Acá da la sensación, nos daba la sensación de lo que no pasaba por Montevideo no existía. Está clarísimo que en Argentina lo que no pasa por Buenos Aires parece que no existiera. Entonces, es interesante reconocer a nombres del interior del país argentinos que han sido muy importantes, no sé, hablando de un Fontana Rosa también, que hizo de Rosario su centro, sí, por ejemplo. Bueno, primero hay una cosa que también es verdad que Buenos Aires, la mayoría somos provincianos los que vivimos en Buenos Aires. Y el Montevideo, los que estamos en Montevideo también. Claro. Y después sí, o sea, la literatura argentina ha tenido grandes escritores provincianos, ya empezando por Sarmiento, uno de los escritores más importantes de Argentina, era sanjuanino, o sea, no era porteño. Bueno, después más acá, Saer, Juan L. Ortiz, un montón de escritores que han trascendido no solo las fronteras de Argentina en Latinoamérica, sino en el mundo, que son nacidos, criados y que escriben sobre esos lugares, ¿no? Porque digo, también puedes haber nacido en un pueblo y después tu literatura no tiene por qué tener que ver con eso, pero digo, a un autor como Saer, de Proyección Internacional, o Di Benedetto, bueno, siguen escribiendo con una fuerte presencia de lo provinciano. El otro día escuchaba una entrevista que le hacía un muy buen amigo argentino, que de alguna manera ha sido el modelo para que Sao Sarandí estuviera en el aire, que es Osvaldo Quiroga, sí. a Mempo Giardinelli. Bueno, Mempo. Y Mempo Giardinelli hablaba justamente del Paraná, de lo que significa la identidad, él es de Resistencia, del Chaco, ¿no? Además sí, con unas particularidades geográficas casi que extremas por momentos, ¿no? Sí. Entonces, y él resiste desde allá, teniendo además una fundación de desarrollo de la lectura. El trabajo que ha hecho Mempo con la fundación ahí en el Chaco es impresionante, porque el foro que se llama
que tiene, no sé, 20 años o más, y convoca primero a docentes de todo el país y después trae escritores invitados internacionales. Y bueno, toda una movida que se hace sin pasar por Buenos Aires. Exacto, hablando por de eso. esto. Yo creo que hay una cosa que creo que va a ser que es imposible de superar, que es la ciudad central, la ciudad capital, que siempre va a ser el centro, o por lo menos va a ser mirada como centro. Pero entonces es como medio que ya seguir luchando contra esa, viste, esta, no sé, centralismo versus periferia, quizá es ya una categoría que nos ha quedado vieja, y hay que empezar a pensar otras cosas, como pensar la circulación de la literatura por otras regiones. Digo, sin que Buenos Aires va a seguir siendo el lugar donde están las editoriales más grandes, donde está la prensa nacional. Bueno, eso es medio imposible que deje de suceder. Pero sí creo que está bueno, y yo tengo un proyecto que es una librería y un proyecto de promoción de la literatura argentina federal, que se llama justamente Salvaje Federal. Y bueno, un poco lo que estamos como pensando y tratando de trabajar es decir, bueno, otros circuitos, de hecho hay en Argentina, qué sé yo, en el Chaco, por ejemplo, además de estar lo del foro, hay un festival que uno de los directores es Mariano Quirós, que es otro escritor chaqueño joven que tiene mucha proyección fuera de su provincia. Y hace este festival que se llama Mulita hace como 8 años. Después hay otro festival muy lindo en Tucumán, hay festivales en el sur. Digo, bueno, como empezar también a fomentar, a visitar, a hacer circular eso, la noticia de esos festivales, y que los autores también puedan tener presencia en esos festivales, autores de otras provincias, autores incluso de Buenos Aires. Me parece que va más por ahí, porque ya destruir esa dicotomía, No, está bien. Buenos Aires versus las provincias, me parece muy difícil. Y digo, nada, Buenos Aires no deja de ser la capital del país, y también hay que pensar que, claro, mientras el resto del país es la periferia de Buenos Aires también es la periferia de otras capitales más grandes, culturales y demás. O sea, es como que es medio difícil salir de ahí. De todos modos, volviendo al tema regional, al tema local, para ti lo local, tu entorno, tus circunstancias son las que también marcan tu literatura. Sí, en mi caso sí. O sea, todas mis 3 novelas, mis cuentos, mis crónicas, todas están relacionadas con estos entornos, bueno, alejados de las grandes urbes, semirurales. Algunas suceden en mi provincia, en Entre Ríos. Hay 2 de las novelas están más ambientadas en el norte, en el noreste, o sea, más casi Chaco, Santa Fe, por ahí en esa zona que también conozco bastante. Y me interesan las cosas que suceden en los pueblos pequeños. Bueno, ayer también, que estuve en la charla que dio Sacomano, él hablaba en relación a su última novela, sí, claro, que también ocurre en un pueblo. Y es que el pueblo tiene también, ¿no?, la cosa del rumor, el chisme, la maledicencia, las dobles vidas. Digo, por lo menos para mí como escritora es muy potente, y no deja de darme siempre historias potentes o excusas potentes para volver ahí. Sí, yo siempre cito a Landricina en este caso cuando decía de los pueblos donde aparentemente no pasa nada. Claro. Y en realidad justamente lo que hace el propio Landricina es hacer foco, sí, donde aparentemente no pasa nada. Bueno, sí, ese dicho también de pueblo chico, infierno grande, ¿no?, que todos conocemos. Bueno, justamente yo le decía a Sacomano que ese es muy obvio, pero es un buen título para su novela también. También, claro. Bueno, yo todavía no la leí, la tengo ahí para leer. Bien. Por lo que decías de Entre Ríos y la cercanía con Uruguay, por eso tampoco son casuales las referencias que muchos críticos hacen de tu literatura con vínculos como con Quiroga o con Onetti, ¿no? Sí, bueno, Quiroga es un autor que
yo siempre digo que lo conocí en la infancia con los cuentos de la selva, que se leían en la escuela, y después lo redescubrí de un poco más grande, con cuentos de amor, de locura y de muerte. Es un autor que, sí, a mí me gusta mucho, me gusta pensarme pariente también de Quiroga, un poco pariente. Y Onetti es un autor que yo descubrí ya estudiando en literatura. Tenía una profesora que murió, pero bueno, murió muy joven, pero era una mujer muy brillante, Claudia Rosa, y ella era una onetiana, amaba Onetti. Y bueno, así que por ella lo empecé a leer, lo conocí, no, lo había escuchado nombrar, pero no había leído nada de él. Y coincidió un poco cuando yo empecé a escribir, o sea, descubrir a Onetti cuando yo empezaba a escribir, y para mí fue como una especie de faro durante muchos años, ¿no? Como, bueno, yo era, o sea, Onetti era el tipo de escritora que yo quería ser, o eso para mí era un escritor. Así que, más allá de que después aparecieron, obviamente, porque una sigue leyendo y siguen apareciendo maestros en los libros o maestras, siempre siento mucho cariño por Onetti. ¿Y a dónde crees que llegaste? Bueno, a Onetti, a lo donde llegó Onetti, no. No sé, pero digo que cuando vos empezás a escribir, bueno, yo soy muy de los maestros también, ¿no? He tenido maestro, es mi maestro todavía, digo, pero estuve 17 años con la ISECA trabajando con él, entonces... Y antes, pavada, maestro. Claro, y antes cuando estudiaba periodismo también tenía mi maestro Guillermo Alfieri, o sea, como que siempre estoy buscando maestros, y cuando yo empecé a escribir era como tipo, bueno, hacia ahí quiero ir, ¿no? Después, no sé, o sea, llegué acá a San José, ya es un montón. No, yo creo que justo coincidió la coyuntura y tal, para que tengamos mucha visibilidad muchas escritoras latinoamericanas. Yo tengo la suerte de estar entre ese grupo, y bueno, sí, o sea, ese es el lugar que ocupo hoy como parte de esta generación de escritoras que tenemos mucha circulación fuera del país y que hemos sido traducidas a muchas lenguas. ¿Hay alguna explicación de eso? Yo creo que la explicación es que incluso hasta mi generación, que yo ya tengo 50 y pocos años, pero digo, incluso hasta cuando yo empecé a escribir, todavía no contábamos mucho las escritoras mujeres, o sea, todavía era los escritores importantes eran varones. Entonces creo que escribíamos sin tener mucha... sin pensar mucho en qué iba a pasar con nuestros libros. Y yo creo que eso nos dio una libertad enorme. No sé, Mariana Enríquez, Gaby Cabezón Cámara, Esther Cross, bueno, un montón. En Argentina, por suerte, hay una literatura escrita por mujeres muy importante y muy buena y muy diversa, porque... Sí. Creo que también eso es lo que hace interesante esa movida. Que no es que escribimos todas sobre lo mismo, ni de la misma manera. No, digo, son escrituras muy diversas, cada una con su impronta. Además, di la sensación, no sé si estás de acuerdo, que ha sido todo como muy espontáneo. No es una suerte de movimiento que... buscara, ¿no? No, a mí o sea, yo siempre tengo mucha reticencia cuando le ponen la palabra boom, o sea, el boom de la literatura escrita por mujeres. No creo que sea eso, porque esto mismo que vos decís, o sea, se dio espontáneamente. Que después, obviamente, las editoriales, el mercado haya dicho, bueno, acá hay algo, y entonces le empiezo a dar un poco de aparato para que llegue de esa manera a los lectores, a las lectoras, es otra cosa. Pero no se pusieron de acuerdo. No, para nada. De hecho, la mayoría de nosotras hemos surgido de editoriales independientes, o sea, hemos empezado a publicar en editoriales muy chiquitas, o sea, creo que fue eso, como
también yo creo que hay siempre cuando pasa alguna cosa como un poco más fenómeno o un poco amplia, es como que hay durante mucho tiempo como una especie de electricidad en el aire viste que le va llegando a distintas personas. A veces incluso pasa con los libros, ¿no? Como de repente se publican 3 o 4 libros que vos decís sobre el mismo tema, pongámosle. Y en realidad, bueno, claro, es que una no está pensando sola, aunque esté pensando sola. Todo el tiempo estás, no sé, hablando a través de lo que dijeron otras o otros. Y creo que, bueno, eso, que a veces se arman esas redes de manera completamente espontánea y sucede. Mencionábamos, bueno, mencionabas tus novelas, pero también tenés tus libros de crónicas también. Y si bien muchas veces los escritores se dedicaron al tema del periodismo, también hoy la literatura quizás de hoy está mucho más marcada por una pata más periodística, más quizás de investigación. No, me resisto un poco a llamarlo autoficción, pero también hay una presencia mucho más real, más no ficción que ficción, ¿no? En la literatura de hoy. Sí, o sea, no, sí, yo no lo siento en mis ficciones, o sea, mis ficciones son ficciones. Sí. Y tus libros de crónica son libros de crónica. Y mis libros de crónica son libros de crónica, aunque sí es verdad que Chicas Muertas tiene una impronta de periodismo narrativo, quizás. Sí, un poco y de autobiográfico, quizás más fuerte. Pero sí es verdad que ha habido una ola, unos cuantos años. Yo creo que ahora eso un poco se está ya pasando a otra cosa, pero sí hubo muchos años de donde la autoficción parecía ser el género al que se volcaban, sobre todo los escritores y las escritoras más jóvenes. También una suerte de moda, y la literatura no está ajena también a ese tipo de cosas, No, ¿no? por supuesto. La literatura está llena de modas. Lo que pasa que, bueno, las modas son modas. Después, en algún momento se fuman, desaparecen. No, y también la cosa es muy pendular también, ¿no? A veces se va a un extremo, se va al otro, y después queda todo en el medio y las aguas Claro, se van aquietando. después decanta y bueno. Mencionabas a Alberto Leiseca, es un tipo que me hubiera gustado conocer, ¿eh? Sí, bueno, sí, Lai lo conocí yo bueno, cuando me mudé a Buenos Aires a fines de los 90, en el 99, y empecé su taller en el Rojas, en el Centro Cultural Rojas. Después seguí trabajando con él en su casa y bueno, y fue una relación de discípula, maestro de 17 años hasta que él murió, una relación muy cercana, muy entrañable. Escribí casi todos mis libros estando en su taller. Y un tipo muy particular, que muchos conectan con Lebrero acá, ¿no? Sí, como sí, dos sí. tipos de maestros. Los excéntricos. Claro, de maestros muy excéntricos y muy singulares. Pero la literatura también necesita de esos maestros excéntricos. Totalmente. Yo la verdad es que agradezco haber conocido a Leiseca. Yo ya había empezado a escribir viviendo en Paraná antes de mudarme a Buenos Aires, pero Lai me abrió otra perspectiva de la escritura, del oficio, porque él era también un tipo de respetar el oficio, ¿no? Él vivía de ser escritor, mal vivía de ser escritor, porque la verdad es que terminó sus días bastante pobre, pero bueno, había dedicado prácticamente toda su vida a la escritura y eso también, no sé, te enseña como una ética de trabajo, ¿no? Bueno, muchas otras cosas que por ahí no he aprendido con él y de él que no necesariamente tenían que ver con cómo escribir un buen cuento, ¿no? Sino, y en ese sentido yo siempre lo he sentido a él como un maestro, no como un sentido mucho más amplio, un sentido casi zen de la palabra maestro, ¿no? Sí, no creo que nadie decida ser escritor para ser millonario. No, pero digo, bueno... no, porque eso habla mucho también del oficio de escritor, de por sí, qué además... pero digo, bueno, él digo, siendo un gran escritor, uno de los grandes escritores que tiene la literatura argentina, y con una obra muy grande, muy extensa,
realmente terminó sus días muy pobre. Y esto también habla de cómo nuestros países tratan a sus artistas, o por lo menos el nuestro. No voy a hablar por el de ustedes, que no conozco tanto. Pero bueno, este desinterés muchas veces por del Estado hacia sus artistas. Selva, estamos en una feria del libro y cuando muchas veces y promoción de la lectura, y muchas veces cuando a los escritores se les pregunta consejos para ser escritor, la mayoría de ustedes dicen leer mucho, leer a los maestros. Bueno, tú hacías referencia a eso. ¿Y los lectores cómo se forman? Los lectores, bueno, yo como lectora me formé primero porque tenía, o sea, en mi casa no, digo, no es que eran lectores, pero, o sea, mis padres, pero era de la época, yo me crié en los 70, nací en el 73, o sea, empecé la escuela y todo eso por ahí a fines de los 70, 80. Yo vengo de una clase obrera donde, sí, no eran lectores de libros, pero siempre, o sea, mi vieja leía las Corrientes Yado, esas novelitas, o mi viejo esas novelitas de vaqueros, de cowboy, que también venían así como en ese mismo formato de kiosco. Sí, de bolsillo. De bolsillo, leíamos, estaban siempre las revistas. Las que se canjeaban además en los kioscos. Sí, claro, era la época de que se canjeabas. Estas revistas de la editorial Columba, que eran el Tony, D'Artagnan y Pur Magnum, que yo amaba. Bueno, entonces siempre estaban con unos papeles en la mano leyendo algo. Y era como, bueno, no sé, para los cumpleaños te regalaban libros, o para Navidad te regalaban libros. Y yo iba a una escuela pública que tenía una biblioteca bastante linda y bastante nutrida, entonces empecé a leer ahí. Tenía dos amigas que también les gustaba leer y nos juntábamos a leer ahí en la escuela, nos llevábamos los libros. Y me formé por curiosidad, ¿no? Porque, nada, medio sin saber mucho, sin tener a alguien, o sea, no tenía un hermano, una hermana lectora que me dijera, bueno, tenés que leer, no sé, Quiroga o Cortázar o Borges. Como que ibas, bueno, leyendo. Yo leí mucha porquería también en el medio, y medio viendo, bueno, por dónde te gustaba ir con los libros. Y después sí, ya cuando terminé el secundario fui a estudiar y estudié unos años periodismo, después ya me puse a estudiar literatura y ahí leí más canónicamente. Pero si no, la formación también tiene que ver con la curiosidad. Después, o sea, y el ejercicio de la lectura, ¿no? Podés leer libros que quizás hoy diríamos, bueno, un Corrientes Yado no está bien. ¿Vos sabés que hay todo un movimiento de reivindicación a Corrientes Yado? Sí, hay toda una reivindicación. Pero digo, bueno, novelitas o libros que se consideran menores. Pero bueno, es esa práctica la que algún día te va a llevar a encontrarte con otros autores más interesantes o más importantes, ¿no? Claro, el tema es cómo valorar lo bueno y lo malo para tampoco espantar. Muchas veces, a veces la enseñanza tradicional, la liceal, sí, te imponía ciertas cosas, total, y terminabas huyendo, ¿no? Y sí, porque decías, qué embole. Yo, o sea, me acuerdo que, no sé, como soy entrerriana, en la primaria, por ejemplo, nos daban a leer algunas cositas de Juan L. Ortiz, o en el secundario. Pero ni siquiera te decían quién era Juan L. Claro. O sea, entonces era como, qué embole la poesía, porque además en la escuela no te enseñan a leer poesía, ¿viste? Es como... Te imponen. Sí, es como algo que bueno, pero no le agarrás nunca el gusto, porque es como que te quedás con la idea de que no la entendés, de que es para pocos, ¿no? Como que te expulsan todo el tiempo con la poesía. Y entonces así yo había leído a Juan L. así unas cosas sueltas alguna vez y después de grande, cuando realmente lo descubrí a Juan L., digo, es el autor, es el poeta más importante de Argentina. Era de nuestra misma provincia. Podrían haberle puesto un poco más de amor, de cariño, ¿no? más de mito, más de onda, para
que nos acercáramos a Juan L. desde chicos. Bien. Vas a estar hoy aquí en la feria, ¿no? Sí, a las 6 de la tarde en el Espacio Cultural. Bien. ¿Qué vas a contar? Y vamos a estar charlando, creo que sobre todo del último libro que publiqué, que es la última novela que se llama No es un río, pero un poco de todo y bueno, espero que la gente se acerque y conversemos un rato, también me hagan preguntas y eso. ¿Qué querías contar con No es un río? Con No es un río quería contar un poco como las otras dos novelas, como decía recién, están ambientadas en el noreste, o sea, un poco más arriba de Entre Ríos. Quería contar un poco el paisaje de mi provincia. Entonces ahí está muy presente el Paraná, que es para mí el río más hermoso del mundo. Están las islas. Y después, en realidad, lo que aparece siempre en todos mis relatos, que tienen que ver con los duelos, con las relaciones de amistad, con la muerte prematura. Un poco, siempre voy por esos mismos caminos. Ese libro, que no he leído, es primo hermano de la novela de Sacomano, pero ¿sabes de quién también? De la última de Pedro Mayral. Es la que estoy leyendo. Tampoco leí todavía Sí, la muy última buena. de Mayral. Sí, que la va a Que a presentar. Mayral le gusta mucho Entre Ríos. Sí, ella ha escrito, bueno, no sé si esta tiene que ver con Entre Ríos, pero tiene varias novelas, que por lo menos en algún momento aparece Entre Ríos. Es muy democrático Pedro Mayral. Si quisiera pelearte un poco, te digo que eligió Uruguay para vivir también. Eligió Uruguay para vivir, Tiene su la pareja novela. es entrerriana. 1-1. Selva, muchísimas gracias por venir. Ha sido Bueno, un gustazo recibirte. Gracias, un gusto la charla. La escritora Selva Almada estuvo en Sábado Sarandí desde la Feria del Libro y Promoción de la Lectura desde San José de Mayo. Un paseo de